mi pantalla. Y empezamos hoy con fórmulas para caso turbulento sobre placa plana lisa. Ahora, el día de ayer, ¿en qué terminamos? Ayer vimos el caso laminar, ¿verdad? Y estábamos hablando de capa límite sobre placa plana. Entonces, mientras la superficie sea plana, vimos cómo calcular el espesor para cierta distancia recorrida, cómo calcular el espesor de desplazamiento para cierta distancia recorrida, cómo calcular el espesor de momento lineal también para cierta distancia recorrida. Hablamos del factor de forma, ¿verdad? Es un tema sobre el que vamos a hablar dentro de un par de clases más, ya con más detalle. Hablamos de cómo calcular el esfuerzo cortante en algún punto sobre la pared, ¿verdad? Ya en su versión adimensional. Y también vimos cómo calcular el arrastre total sobre una placa basándonos en el número de Reynolds que ocurre sobre esa placa. Claro, todo eso es cuando una capa límite laminar se forma sobre la superficie. Ahora vamos a hablar del caso turbulento. Vamos a calcular esas mismas cantidades. Ahora bien, si recuerdan el día de ayer, todas estas fórmulas partieron de cierto análisis. Partieron del análisis del perfil de Blasius combinado con la simplificación de ecuaciones Navier-Stokes, ¿verdad? De ahí surgieron todas estas fórmulas sobre placa plana. Ahora, vamos a calcular la evolución de una capa límite turbulenta también sobre una placa plana, pero lisa. Ahora, ¿por qué hago esta distinción de liso? Mientras que en el laminar no. En el laminar simplemente es placa plana. Bueno, pues sucede que cuando hablamos de fricción sobre placa plana, ¿verdad? Fricción laminar sobre placa plana, no importa el tamaño de la aspereza. Estas cantidades que nosotros calculamos, ¿verdad? Delta, delta asterisco, teta, tau W o el arrastre, mientras el flujo sea laminar, no importa el tamaño de la aspereza. Entonces, siempre y cuando sea sobre placa plana, esas son las fórmulas. Pero cuando el flujo es turbulento, la situación ya se vuelve más delicada. Estas fórmulas que nosotros vamos a describir a continuación es cuando la placa plana es lisa. Ahora, ¿qué es una placa plana lisa? Ya hablamos acerca de eso cuando hablamos de flujos en tuberías. Aquí lo vamos a repasar ya con mayor detalle, ¿verdad? Pero por lo pronto les adelanto que estas fórmulas que vamos a ver es fricción turbulenta sobre una placa plana que además es lisa. Es decir, que su aspereza es pequeña. Ahora, ¿qué se define como pequeño? En unos momentos más lo vamos a ver. Entonces, para llegar a formular estas expresiones, ¿verdad? Para calcular los espesores, el esfuerzo cortante, el arrastre, pues también partimos de ciertas ecuaciones. Y una ecuación es esta, ¿verdad? Una ecuación es esta. Y esta ecuación lo que me dice es que si yo tengo una velocidad dentro de la capa límite, esa velocidad definida a una altura y se compara con la velocidad en el borde de la capa límite a una altura delta de esta manera, ¿verdad? Es decir, U se compara con U mayúscula, como Y se compara con delta, usando esta relación. El cociente de las U's es aproximadamente igual al cociente de las alturas a la 1/7. Ahora bien, nos basamos en esta situación, pero nos basamos en otro hecho también, que el perfil promedio de una capa límite turbulenta, ¿verdad? Es un perfil aproximadamente logarítmico. Aquí vemos, aquí podemos apreciar el perfil logarítmico y en la línea en rojo pongo una curva, perdón, en la línea gris vemos el perfil de velocidades, ¿verdad? Promedio de una capa límite turbulenta, mientras que la línea roja describiría lo que es un perfil logarítmico. Como podemos ver, el perfil del flujo y el perfil logarítmico son muy parecidos, ¿verdad? Aproximadamente iguales. Entonces, basándonos en esos dos hechos, ¿verdad? El análisis nos arroja un análisis, bueno, con mucha álgebra, ¿verdad? Mucho análisis teórico. Llegamos al siguiente conjunto de fórmulas, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Vemos que para cierta distancia recorrida X, ¿verdad? Si yo tengo cierta distancia recorrida X, bueno, pues la capa límite turbulenta va a crecer hasta llegar a cierto espesor, ¿verdad? Entonces, aquí voy a corregir esta
este dibujo, para cierta distancia recorrida X, la capa límite turbulenta va a crecer hasta cierto espesor. Y bueno, el espesor comparado con la distancia X está dado por esta fórmula. Alguna constante sobre Reynolds X a la 1/7. Nótese el 1/7. Este 1/7 viene de este 1/7 que está acá, ¿verdad? Entonces, ahora las fórmulas, la relación entre delta y X, contiene a ese Reynolds X a la 1/7. En el caso laminar, si recuerdan, esta era Reynolds X a la 1/2, ¿verdad? Era raíz cuadrada para todas las fórmulas del caso laminar. Aquí en el caso turbulento, bueno, ya tenemos Reynolds X a la 1/7. Ahora bien, eso hablando de delta versus X, pero si hablamos de cómo se compara delta asterisco contra delta, el cociente es 1/8. Recuerden que el flujo uniforme, que empieza a rozar contra la superficie, debido al congestionamiento que hay aquí por la fricción, este bloque se desplaza lateralmente, alejándose de la pared a cierta distancia delta asterisco, ¿verdad? Y el cociente de delta asterisco con respecto a delta, ¿verdad? En capa límite turbulenta sobre placa plana lisa es de 1/8. Es decir, el desplazamiento lateral es 1/8 del espesor de la capa límite para cierta distancia recorrida. Siempre va a ser así en capas límites turbulentas. Ahora bien, si comparamos nosotros ahora, ¿verdad? Otra vez, tenemos este flujo uniforme que empieza a rozar sobre la superficie. Y si debido al rozamiento sobre la superficie, este bloque de velocidades pierde cierta altura, ¿verdad? Si pierde cierta altura, recuerden que esto es más o menos a la misma altura. Bueno, si se pierde cierta altura debido a la fricción, ¿verdad? Ese espesor de momento lineal, θ, ¿verdad? ¿Cómo se compara versus el espesor delta? Bueno, pues θ sobre delta es igual a 7 sobre 72. Es decir, es ligeramente menor que un décimo, ¿verdad? Ligeramente menor que un décimo. Entonces, ese es el espesor de momento lineal con respecto a la delta para alguna distancia recorrida X dada. Después hablemos del factor de forma. El factor de forma, que es el cociente de delta asterisco sobre θ, es 1.3 para flujo sobre placa plana lisa, ¿verdad? Si esto lo comparamos contra el factor de forma laminar, el factor de forma laminar era más alto, ¿verdad? Simplemente una curiosidad numérica, ¿verdad? Ya el significado físico de esto lo veremos en 2 clases más. Bueno, hablemos del esfuerzo cortante, ¿verdad? El esfuerzo cortante en una capa límite turbulenta, el esfuerzo cortante para cierta distancia X recorrida, va a haber un esfuerzo cortante en la pared precisamente en ese punto, ¿verdad? Precisamente en ese punto hay cierto esfuerzo cortante en la pared. Ese esfuerzo cortante en la pared se compara contra Reynolds X, ¿verdad? A la 1/7 de esta manera. Claro, esta es la versión adimensional del esfuerzo cortante en la pared, ¿verdad? Entonces, la versión adimensional del esfuerzo cortante en la pared para cierta distancia recorrida X es igual a esta fórmula. Nótese el Reynolds X a la 1/7, donde el Reynolds está basado también en la distancia recorrida X. Y por último, si queremos saber el arrastre total sobre una placa plana lisa debido a una fricción turbulenta desde el inicio, ¿verdad? Si queremos saber el arrastre total, bueno, pues el arrastre total en su versión adimensional también, tal como lo vimos el día de ayer, también es igual a alguna constante sobre Reynolds L a la 1/7, donde L es la longitud de la placa. Y claro, este arrastre se puede de alguna manera comparar contra el esfuerzo cortante en el último punto de la placa, ¿verdad? Como 7/6 de la versión adimensional del esfuerzo cortante en el último punto de la placa, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer un dibujo aquí. Si yo tengo un flujo, ¿verdad? Yo tengo un flujo aquí, uniforme. Esto empieza a friccionar turbulentamente sobre una placa de cierta longitud, ¿verdad? Cierta longitud y de cierto ancho, ¿verdad? De cierto ancho B. Entonces,
al final de la placa yo voy a tener cierto esfuerzo cortante. Justo al final, ¿verdad? Justo al final. Entonces, eso es tau WL. Si tau WL yo lo divido entre un medio ρ cuadrada, ¿verdad? Donde yo tengo la U y tengo la ρ del fluido, bueno, pues yo voy a tener CF. Tengo el CF en ese punto. Entonces, si yo calculo el CF en este punto, pues yo tengo CFL. Pues resulta que la versión adimensional del esfuerzo cortante en ese último punto, es decir, todo este número, 7/6 partes de ese número, 7/6 partes de ese número es igual a la versión adimensional del arrastre sobre toda la placa. 7/6 partes de ese número es igual al arrastre adimensionalizado, pues con los parámetros pertinentes, ¿verdad? Es decir, el CD. Entonces, el CD de la placa es 7/6 partes del CF de la placa en el último punto del recorrido. Entonces, bueno, ahí están algunas fórmulas para flujo turbulento. Entonces, ayer, estas mismas cantidades, ayer se las puse aquí para el caso laminar. Ahora les doy el formulario para el caso turbulento. Ahora, nótese, en todos estos casos, todas estas fórmulas que les puse aquí, ayer vimos las fórmulas cuando la capa límite crece laminarmente desde el inicio, ¿verdad? Ayer vimos eso. Estas fórmulas de aquí es cuando la capa límite turbulenta, ¿verdad? Ok, crece turbulentamente desde el inicio también, ¿verdad? Entonces, las fórmulas que hemos visto, ayer vimos crecimiento de capa límite laminar desde el inicio, hoy vemos crecimiento de capa límite turbulenta desde el inicio, ¿verdad? El caso laminar tiene su juego de fórmulas, el caso turbulento tiene su juego de fórmulas. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Dentro del día de mañana que hagamos un ejercicio, ahí va a quedar claro la importancia de esta distinción. Pero bueno, por ahora vamos a comparar los casos laminar y turbulento. Entonces, en el caso laminar, la capa límite crece de tal manera que para una distancia recorrida X, el espesor de la capa límite en esa distancia, por ejemplo aquí, en esta, la delta para cierta distancia X es igual a alguna constante por raíz de X. Es decir, crece con la raíz cuadrada de X. Mientras que para un flujo turbulento, para una distancia X, la capa límite, su espesor, ¿verdad? Crece con X a las 6 séptimos. Es decir, delta es igual a alguna constante por X a las 6 séptimos. Moraleja, la capa límite turbulenta crece más rápidamente que la capa límite laminar. Ahora, ¿de dónde saqué yo estas expresiones? Vamos a ver. La fórmula de capa límite laminar la sacamos del formulario, ¿verdad? Entonces, ayer vimos en nuestro formulario, ayer vimos que delta es igual a 5.0 sobre raíz de Reynolds X por X. Aquí el X pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces, la delta de una capa límite laminar es 5 sobre raíz de Reynolds X por X. La X pasa multiplicando. Ahora bien, ¿cuánto vale Reynolds X? Reynolds X, bueno, raíz de Reynolds X. Raíz de Reynolds X es raíz de U sobre nu por raíz de X. Y aquí en el numerador tengo 5 por X. Entonces, bueno, pues aquí yo tengo este cociente que es raíz de X, ¿verdad? Y entonces dice que la delta laminar es igual a alguna constante por raíz de X. Delta laminar es igual a alguna constante por raíz de X. Decir que delta laminar es igual a alguna constante por raíz de X, es decir, delta laminar es linealmente proporcional a raíz de X. Entonces, el espesor crece con la raíz de X, ¿verdad? Es igual a alguna constante por raíz de X. Y la constante es esta, ¿verdad? Depende de las condiciones del flujo. La velocidad del flujo uniforme incidente y de la viscosidad cinemática del fluido en cuestión. Ahora, vamos a ver la fórmula del flujo turbulento. Para la fórmula del flujo turbulento, ¿verdad? La delta es igual a 0.16 sobre raíz séptima de Reynolds X por X. Otra vez, aquí la X pasó
multiplicando, ¿verdad? Esta fórmula la acabamos de ver, es esta de aquí. Es esta de aquí. La X pasa multiplicando. Bueno, entonces, de esta fórmula, otra vez, raíz séptima de reinos X es raíz séptima de U sobre Nu por raíz séptima de X. Y aquí esta X multiplica el punto 16 en el numerador, entonces agrupo términos. Esto es una constante que depende de las condiciones del flujo, y esto es X a la 7 séptimos sobre X a la 1 séptimo, es decir, X a la 6 séptimos. Entonces, la capa límite turbulenta es linealmente proporcional a X a la 6 séptimos. Es decir, es igual a X a la 6 séptimos por alguna constante que depende de las condiciones del flujo. Entonces, si comparamos la delta laminar con el delta turbulento, vemos que el delta laminar crece con la raíz de X, el delta turbulento con X a la 6 séptimos, y podemos apreciar que esta crece mucho más rápidamente que esta, ¿verdad? Simplemente porque esto es casi X entero, mientras que eso es raíz de X, ¿no? Ok, entonces ya llegamos a la conclusión de que la capa límite turbulenta crece mucho más rápidamente que la laminar a medida que va avanzando. Ok, ahora hablemos del esfuerzo cortante. ¿Cómo se comparan los esfuerzos cortantes? Pues sucede que en la capa límite laminar el esfuerzo cortante es inversamente proporcional a raíz de X, mientras que en el turbulento es inversamente proporcional a X a la 1 séptimo. Si ustedes comparan raíz X con raíz séptima de X es un valor mucho más pequeño que raíz de X. Pero como está en el denominador, tau W turbulento es mucho mayor que el tau W laminar. Físicamente, la moraleja es que con un flujo rosa turbulentamente, el esfuerzo cortante que se va acumulando es mucho mayor que aquel que ocurre cuando el rozamiento es laminar. Ahora, ¿de dónde viene esto? De las fórmulas que acabamos de ver. Nosotros acabamos de ver, definimos el CF. El CF es igual a tau W sobre un medio de rho cuadrada, de rho cuadrada. Entonces, CF es igual a tau W sobre un medio de rho cuadrada. Entonces, aquí simplemente despejo tau W, es decir, el denominador lo paso multiplicando. Y entonces ya tengo yo esta fórmula. Esta fórmula es el despeje del esfuerzo cortante en algún punto X. Ahora, hablemos del caso laminar. Para el caso laminar, un medio de rho cuadrada, bueno, pues ahí está el coeficiente. Pero el CF laminar, la fórmula dice que el CF del caso laminar es 0.664 sobre raíz de reinos X. Pero sucede que raíz de reinos X es raíz de U sobre Nu por raíz de X. Entonces yo agrupo aquí términos, todo esto lo agrupo como una constante que depende de las condiciones del flujo, y lo que me queda sobrando es 1 sobre raíz de X. Moraleja, tau W del caso laminar es igual, ¿verdad?, alguna constante por 1 sobre raíz de X. Es decir, es linealmente proporcional a 1 sobre raíz de X. Entonces, tau W crece como 1 sobre raíz de X. Ahora, hacemos lo mismo para el caso turbulento, ¿verdad? En el caso turbulento, otra vez expresamos el despeje de tau W. Es el mismo despeje que arriba, solo que ahora es caso turbulento, ¿verdad? Ahora, el CF del caso turbulento es esta fórmula. Entonces, simplemente la sustituimos, ¿verdad? Y luego agrupamos términos, tomando en cuenta que reinos X a la 1 séptimo es raíz séptima de U sobre Nu por raíz séptima de X. Y ahora sí, agrupamos todo lo que tenga que ver con las condiciones del flujo, Rho, U y Nu con las constantes, ¿verdad? Y separamos 1 sobre raíz séptima de X. Y entonces decimos que tau W del caso turbulento va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual a esta constante por 1 sobre raíz séptima de X. Es decir, tau W es linealmente proporcional a 1 sobre raíz séptima de X. Entonces ya estamos en condiciones de comparar, ¿verdad? Ya estamos en condiciones de comparar. Y vemos que el tau W del caso laminar varía como 1 sobre raíz de X, mientras que el tau W turbulento varía como 1 sobre raíz séptima de X. Y 1 sobre raíz séptima de X es mucho más pequeño, perdón, raíz séptima de X es un número mucho más pequeño que raíz de X. Y por estar en el denominador, significa que tau W es mucho mayor
En el caso turbulento es mucho mayor que el tau W del caso laminar. Entonces, moraleja, la capa límite turbulenta crece mucho más rápidamente que la laminar y la fricción es mucho más fuerte que el caso laminar. Y aquí lo estamos cuantificando, ¿verdad? Cómo varía el esfuerzo cortante y el espesor con la coordenada X. Y bueno, pero eso es nada más una curiosidad, es nada más para que ustedes desarrollen cierta intuición, no se pierdan con las fórmulas y los números, ¿verdad? La moraleja al final es laminar, capa más delgada, rosa menos, turbulento, capa más gruesa, rosa más. Quédense con esa impresión, ¿verdad? Hay que desarrollar cierta intuición para interpretar los números que vamos a calcular después. Pero bueno, esa es la moraleja, digamos, de este conjunto de fórmulas que yo les di. Ahora bien, sigamos. Ayer les decía que cuando un flujo rosa sobre una superficie típicamente empieza a laminar, ¿verdad? Típicamente empieza a rozar laminarmente, pero a medida que avanza, el flujo se va perturbando, ¿verdad? Se va perturbando. Imagínense un coche que pasa sobre topes, ¿verdad? Hay cierta rugosidad, el flujo se empieza a perturbar. Si la placa está vibrando, también se perturba más. Y si hay sonido atravesando el fluido, también se perturba más. Entonces, entre más distancia recorrida haya, el flujo más perturbaciones acumula. Y va a llegar un momento en que lámina sobre lámina no logra disipar, ¿verdad? Con el esfuerzo cortante entre ellas, no logra disipar la energía acumulada debido a las perturbaciones. Y entonces la naturaleza empieza a arrojar flujos turbulentos, ¿verdad? Aquí y allá, cada vez más frecuentes. Y un flujo turbulento, al ser desordenado, hay más superficie de fricción entre las distintas capas. Imagínense un serpentín, ¿verdad? De un disipador de calor, ¿verdad? Entonces, hay más superficie que una placa plana, ¿verdad? Entonces hay más superficie de fricción en un flujo turbulento que entre capas planas laminares. Entonces la naturaleza intercede introduciendo turbulencia para disipar esa energía acumulada. Entonces, esa energía acumulada realmente da de sí, ¿verdad? A la turbulencia cuando el Reynolds X está alrededor de 1.000.000, ¿verdad? Recuerden que Reynolds X, ¿qué es? Reynolds X es, si uno toma en cuenta la distancia recorrida X, ¿verdad? Entonces va a ser U por X sobre nu, donde nu es una propiedad del fluido en cuestión. Entonces, alrededor de Reynolds X igual a 1.000.000 es cuando ocurre esa transición. Ahora, esto no es un valor exacto. Puede ocurrir antes o puede ocurrir después, dependiendo de cuánta rugosidad hay, cuánto sonido hay y cuánta vibración hay, porque al fin y al cabo se trata de cuánta energía se acumuló debido a las perturbaciones. Ahora bien, hay gente que ha hecho experimentos, ¿verdad?, sobre placas planas lisas y se ha dado cuenta, ¿verdad?, ¿verdad?, sobre una placa plana que es lisa, se ha dado cuenta que si el Reynolds L está entre 500.000 y 80 millones, ¿verdad? Entonces, la transición puede ocurrir tan tempranamente como en Reynolds de 500.000 o tan tardíamente como Reynolds igual a 3 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que yo estoy evaluando un flujo. Yo estoy evaluando un flujo que tiene una longitud L de tanto, ¿verdad? Entonces, si yo ya conozco la longitud de la placa y yo digo U por L entre nu, y si ese número de Reynolds está entre 500.000 y 80 millones y la rugosidad puede variar, pero siempre está por debajo de cierto valor, es decir, es lisa, entonces la transición puede ocurrir tan tempranamente como 5 por 10 a la 5, ¿verdad? O puede ocurrir tan tardíamente como 3 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, la transición ocurre alrededor de 1.000.000, pero puede ocurrir tan temprano como 500.000 o tan tardío como 3 millones. Entonces, realmente hay un gran margen de dónde puede ocurrir la transición. Todo depende de cómo se ha ido perturbado el flujo. Ahora bien, esta transición tan temprana o tan tardía es suponiendo que se ha aislado el sonido y se han aislado las vibraciones. Es decir, si ocurre tan temprano,
significa que el flujo se perturbó muy rápidamente. El flujo ya no aguantó más y hizo transición. Entonces, ¿qué pudo haber perturbado tanto el flujo tan tempranamente? Una rugosidad muy grande. Ahora, muy grande es relativo, ¿verdad? Muy grande significa que llega a los límites de lo que se considera liso, ¿verdad? Entonces, recuerden, estamos hablando de placa plana lisa. Entonces, mientras esta placa plana sea lisa, significa que su rugosidad a lo mucho llega a cierto tamaño, que sigue siendo considerado liso. Pero, obviamente, entre más grande sea esta rugosidad, más se perturba el flujo, y cuando la rugosidad llega a un máximo del límite de lo que es liso, entonces la transición se corre tan tempranamente como 5 por 10 a la 5, el número de Reynolds, ¿verdad? Y si la rugosidad es tan chiquita, ¿verdad? Tan finita, entonces, lo más pequeño posible, entonces yo perturbo menos el flujo y la transición se puede postergar hasta un número de Reynolds lo más tarde posible, 3 por 10 a la 6. Entonces, la transición puede ocurrir tan tempranamente como 5 por 10 a la 5 o 3 por 10 a la 6, todo dependiendo del tamaño de la rugosidad. Entre más grande sea la rugosidad, aún siendo lisa, puede ocurrir lo más temprano posible, y lo más pequeño la rugosidad se puede postergar lo más tardíamente posible. Entonces son los dos límites. Ahora bien, vamos a ver. Si ocurre transición temprana, el coeficiente de arrastre, es decir, la versión adimensional del arrastre que ocurre en ese caso combinado, primera parte laminar, segunda parte turbulenta, donde la transición ocurre en 5 por 10 a la 5, el arrastre total sobre esta placa con flujo combinado laminar y turbulento, su versión adimensional está dada por esta fórmula. Obviamente tengo que calcular el Reynolds L de toda la placa, ¿verdad? Ya con el Reynolds L de toda la placa, yo calculo la versión adimensional del arrastre de este caso combinado de laminar y turbulento. Claro, para una transición temprana. Eso significa que la rugosidad es muy grande, pero siempre tan grande que puede ser considerado liso. Ahora, esta es una fórmula para nuestro formulario. Si la transición es tardía, es decir, si la rugosidad es muy finita, muy chiquitita, el flujo casi no se perturba, ¿verdad? Bueno, la transición puede ocurrir tan tardíamente como 3 por 10 a la 6. El arrastre total sobre esta placa, con flujo combinado laminar turbulento, ¿verdad? Su versión adimensional está dada por esta fórmula. Otra vez, en la fórmula hay que meter el Reynolds L, donde L es la longitud total de la placa. Entonces, ahí tenemos la fórmula del coeficiente de arrastre para una transición tardía, aspereza muy fina, o la fórmula del coeficiente de arrastre para una transición temprana, rugosidad muy grande, pero aún lisa. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos fórmulas para calcular el arrastre de un flujo sobre una placa plana lisa. En el peor de los casos, transición temprana. En el mejor de los casos, transición tardía. Cuando digo mejor, es menor arrastre posible. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un flujo? Entonces, normalmente yo tengo esto, laminar y luego turbulento. Entonces, ya vimos qué pasa con laminar y turbulento, con transición temprana y con transición tardía. Pero estos dos casos siempre son para placa plana lisa. ¿Qué pasa cuando la superficie plana ya no es lisa? Es decir, estamos hablando de un caso en general, ¿verdad? No necesariamente liso. Bueno, pues hay gente que ha hecho experimentos. Recuerden que estas fórmulas están dedicadas nada más a casos extremos de placa plana lisa. Pero si hablamos en términos generales, pues tenemos que ir a una gráfica, ¿verdad? Entonces, hay una gráfica que les comparto aquí los apuntes. Realmente la gráfica es esta, ¿verdad? La gráfica es esta. Ahora, en esta gráfica, cada línea tiene su propia interpretación. Entonces, aquí les hice un croquis. Vamos a explicar el croquis. Tengo CD versus Reynolds L. Ok. Ahora, fíjense bien. Hay una línea aquí abajo. Esta línea de aquí abajo es el caso laminar. Significa que es cuando un flujo roza laminarmente desde el inicio. No hay fricción turbulenta. Todo el camino es laminar. Es decir, la placa se acaba antes de que llegue la transición a turbulento.
Entonces, para calcular el CD, la versión adimensional del arrastre sobre esta placa, vamos a esta gráfica sobre esta curva. Entonces, si yo conozco el Reynolds L de mi placa, si yo conozco la longitud de mi placa, la velocidad del flujo uniforme que incide sobre ella y la viscosidad del fluido en cuestión, entonces yo calculo el Reynolds L y con el Reynolds L yo puedo calcular el CD. Y el CD es la versión adimensional del arrastre que sucede sobre esa placa. Ok, ahora, esa es la curva de aquí abajo. Ahora, tenemos la curva de aquí arriba. La curva de aquí arriba, esta de acá, ¿verdad? Este es el caso turbulento liso. Ahora, para el caso turbulento liso, es un flujo que empieza turbulento desde el inicio. Ahora, un flujo que empieza turbulento desde el inicio es algo peculiar, no es algo común en la práctica. ¿Por qué? Porque típicamente el flujo empieza a laminar y se hace turbulento. Pero es posible tener un flujo turbulento liso artificial. Si yo pongo un tope, es decir, un pequeño obstáculo de cierta altura al inicio, yo puedo perturbar el flujo de una manera que nunca se recupere y empieza turbulento. Pero ese es un caso especial, ¿verdad? Lo cierto es que aquí es el caso de las fórmulas con las que empezamos el día de hoy. Un flujo que nace turbulentamente desde el inicio, y si yo quiero saber cuánto vale el CD en función del número de Reynolds, nada más tengo que ir a esta curva. Entonces, si yo conozco la L de mi placa, conozco la viscosidad cinemática del fluido y la velocidad del flujo incidente, entonces para este caso, yo con el número de Reynolds voy sobre esta curva y obtengo la versión adimensional del arrastre sobre esa placa, ¿verdad? Pero es un caso especial, ¿verdad? Es cuando nace turbulentamente desde el inicio. Típicamente eso es una cuestión artificial, ¿verdad? Provocada. No es muy común, pero bueno, ahí está. Es posible. Bueno, hablemos ahora de los casos que acabamos de ver. Acabamos de ver nosotros transición temprana sobre una placa plana lisa, ¿verdad? Y la fórmula es esta, es transición temprana sobre una placa plana lisa. Vemos que es una fórmula de CD versus Reynolds L. Entonces, esta fórmula cae sobre esta curva. Para algún Reynolds L va a haber cierto CD sobre esta curva, ¿verdad? Ahora bien, también tenemos el caso de transición tardía sobre una placa plana lisa. Empiezo a rozar laminarmente y después turbulentamente y la transición es tardía. Es el segundo caso de estos que vimos, ¿verdad? CD versus Reynolds L. Entonces, si yo conozco el Reynolds L de mi placa, yo voy a esta segunda curva de acá y de ahí calculo el CD, la versión adimensional del arrastre que ocurre sobre esta placa plana lisa. Entonces ya vimos qué pasa. Entonces ya les describí qué es lo que pasa en esta gráfica. El caso laminar, el caso turbulento liso desde el inicio, caso combinado laminar turbulento con transición temprana, caso combinado laminar turbulento con transición tardía. Todos estos casos turbulentos son placa plana lisa. Pero después tenemos distintas líneas y cada línea corresponde a una línea L sobre epsilon. Y todas estas líneas que ustedes ven acá, ¿verdad? Todas estas líneas que ustedes ven acá corresponden a placas con cierta longitud y cierta aspereza. Es análogo, ¿verdad?, a las líneas epsilon sobre D en las gráficas de Moody, ¿verdad? Nada más que aquí es L sobre epsilon. Entonces yo puedo tener una placa con cierta aspereza, ¿verdad? Puedo tener una placa con cierta aspereza, con cierta longitud, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la aspereza y la longitud, pues puede que no sea lisa, ¿verdad? Entonces yo nada más calculo el cociente L sobre epsilon y ubico la línea en cuestión, ¿verdad? Y entonces, para un Reynolds L dado, yo nada más voy a la línea en cuestión de mi placa y de ahí calculo el CD. Es decir, la versión adimensional del arrastre que ocurriría sobre esa placa, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de interpretar
esta gráfica. De hecho, el día de mañana vamos a hacer ejemplos de esto, ¿verdad? Pero bueno, esa es la interpretación de cada línea de la gráfica. Eso es como si fuera el diagrama de Moody para capas límites, ¿verdad? Tenemos el caso liso y líneas de aspereza L sobre epsilon, ¿verdad? L sobre epsilon. Obviamente, entre más áspera sea la placa, pues entonces significa que más alto va a ser la línea de aspereza, porque va a haber más arrastre, ¿verdad? Pero bueno, ya de hecho aquí en la gráfica se puede apreciar, ¿verdad? L sobre epsilon, entre más pequeño sea el número, más áspera es la placa, porque epsilon está en el denominador. Entonces, si ustedes se fijan acá, los números van bajando. Entonces, el número más bajo corresponde a un cociente menor que el resto, ¿verdad? Entre más arriba esté, el cociente es menor. Pero bueno, eso es porque epsilon está en el denominador. Entonces, entre más áspera sea una pared, pues más alto va a ser el valor del CD, ¿verdad? Ahora, si se acuerdan del diagrama de Moody, había un régimen áspero, que era cuando las líneas se hacen horizontales. Pues aquí también, si se fijan, para cada línea L sobre epsilon, para cada una de esas líneas, todas se hacen eventualmente horizontales. Todas empiezan en cierto valor, están curveando, pero eventualmente se hacen horizontales. ¿Eso qué significa? Que si el flujo es suficientemente alto, es decir, si el número de Reynolds es suficientemente alto, ¿verdad? Para cierta aspereza, ¿verdad? Para cierta aspereza ya estoy en régimen áspero. Significa que aunque el flujo vaya más rápido, no importa, siempre va a ser el mismo CD. Entonces, moraleja, cuando yo tengo un flujo que roza sobre una superficie, si el flujo va lo suficientemente rápido, la aspereza llega a ser de un tamaño tal que no importa si se hace más grande, de todos modos va a ser, es el peor de los escenarios, de todos modos ya estoy provocando el mayor arrastre posible, ¿verdad? O sea, prácticamente eso es lo que me está diciendo la gráfica, ¿no? Bueno, en su versión adimensional, por supuesto, el CD. Ok, bueno. Ahora bien, vamos a hablar, y bueno, para ilustrar este punto que les acabo de mencionar al final, vamos a suponer que tenemos un flujo sobre una capa límite. Tenemos un flujo, perdón, sobre una superficie y se genera una capa límite. Primero laminar y luego turbulento. Y vamos a suponer, estoy haciendo esto más grande, y vamos a suponer, cuando es laminar, el tamaño de la aspereza no importa. Es cuando se hace turbulento que el tamaño de las asperezas importa. Recuerden cuando vimos tuberías, que si el tamaño de la aspereza es menor que la subcapa viscosa, se dice que la superficie es lisa. Pero si es mayor que la subcapa viscosa, entonces ya la superficie deja de ser lisa. Entonces, vamos a suponer que yo estoy aquí en el punto A. El punto A ya no está en esta línea que es el caso liso, ¿verdad? El punto A ya se desprendió del caso liso. Al desprenderse del caso liso, significa que la aspereza ya está arriba del tamaño de la subcapa viscosa. Entonces ya estamos en este régimen, donde el CD depende tanto del número de Reynolds como de las líneas L sobre epsilon, ¿verdad? Es decir, estoy en esta parte curva. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa si yo sigo subiendo la velocidad? Si yo sigo subiendo la velocidad, el Reynolds sube. Me desplazo hacia la derecha sobre la gráfica. Entonces, para una aspereza dada, ¿verdad? Para una aspereza y una longitud de placa dada, al subir la velocidad U, yo subo el número de Reynolds y yo me desplazo sobre esta curva hacia la derecha. Y va a llegar un momento en que voy a llegar al régimen áspero. Cuando yo llego al régimen áspero, ya estoy en el punto B. ¿Qué es lo que pasó? Subí la velocidad y al subir la velocidad, la capa límite es de un espesor tal que ahora la subcapa viscosa se encogió, se hizo más pequeña, pero la aspereza sigue siendo del mismo tamaño. Entonces ahora la aspereza con respecto a la subcapa viscosa es más grande todavía. Y entonces ahora estoy en régimen áspero, porque el tamaño de la aspereza adimensionalizada con la subcapa viscosa ahora es más grande, ¿verdad? Entonces, ahora significa que estoy en régimen áspero y ahora el CD depende nada más de L sobre epsilon.
Es decir, dependiendo de en cuál línea L sobre el epsilon esté yo, es el valor del CD. Entonces, moraleja, cuando yo subo la velocidad, el flujo rosa con mayor violencia, ¿verdad? Y la subcapa viscosa se hace más pequeña. La aspereza, al ser del mismo tamaño siempre, relativamente crece en comparación con la subcapa viscosa y el flujo se va tornando más áspero. Y se nota aquí. Aquí no es completamente áspero, pero cuando yo subo la velocidad, el flujo eventualmente se hace áspero, ¿verdad? Y cuando yo estoy en régimen áspero, el tamaño de la aspereza comparado con la longitud de la placa es lo que determina cuánto vale mi CD. Ok, ahora, ya aquí ya les di una probadita, ¿verdad? De qué se considera liso y qué no, ¿verdad? Cuando yo estoy sobre el caso turbulento liso, estoy sobre esta línea, ¿verdad? Sobre esta línea que cae aquí. Entonces, ¿cómo sé yo si mi capa es lisa o no? Bueno, pues yo debo de conocer la aspereza, yo debo de conocer la aspereza de mi placa y debo de conocer la longitud de mi placa. Una vez que yo conozco la aspereza de mi placa y la longitud de mi placa, saco el cociente L sobre epsilon. Y luego, con la velocidad del flujo, la longitud de la placa y el nu de mi fluido, yo calculo el Reynolds L. Y luego, para el Reynolds L, nada más me voy a la línea de L sobre epsilon y me fijo si la línea está en régimen áspero, si está en régimen que todavía no es áspero, o si está en régimen liso. Entonces, dependiendo de mi Reynolds L, yo veo en qué parte de la curva estoy yo. ¿Estoy en la parte lisa? ¿Estoy en la parte de aspereza de transición? ¿O estoy en la parte áspera? Entonces, la misma gráfica me va a decir, ¿verdad? Nada más de mi Reynolds L y de mi epsilon y mi L, la misma gráfica al intersectar la curva de aspereza con mi Reynolds L, ahí me voy a dar cuenta qué régimen es, áspero, no áspero o liso, ¿verdad? La misma gráfica me lo va a decir. Entonces, ahora obviamente, ¿verdad? Bueno, aquí tengo otras fórmulas, ¿verdad? Que pueden ser de utilidad. Fíjense bien, si yo tengo cierto Reynolds L y yo voy a cierta curva de aspereza y yo me doy cuenta que estoy en el régimen áspero, pues yo tendría que medir el CD, yo tendría que ir aquí con una regla, ¿verdad? Hacer regla de 3 y ver cuánto vale el CD, ¿verdad? Pero sucede que si yo tengo un Reynolds L de tanto y yo sé que llego a régimen áspero, en lugar de ir a medir con regla esto, hay gente que ya sacó fórmulas para el régimen áspero. Entonces, para un Reynolds L dado, si ustedes ubican en qué línea de aspereza están y ustedes se dan cuenta que están en la sección horizontal, o sea, si ustedes ubican que están en el régimen áspero, en lugar de agarrar una regla y medir aquí cuánto vale, ustedes pueden utilizar esta fórmula. Con su L sobre epsilon, una vez que ustedes checaron que están en régimen áspero, pueden utilizar esta fórmula y calculan el CD, ¿verdad? Ahora, recuerden, para todo CD corresponde un CF. Entonces, si ustedes están en régimen áspero, ustedes, ustedes pueden meter la distancia recorrida de la capa límite, su epsilon, y de ahí pueden calcular el CF correspondiente, ¿verdad? Que es la versión adimensional del esfuerzo cortante en ese punto del recorrido. Claro, esta fórmula siempre y cuando ustedes estén en el régimen áspero. Pero bueno, esta es una fórmula opcional para determinar el esfuerzo cortante. Realmente la tabla lo que nos da es el coeficiente de arrastre. Entonces, si ustedes determinan, si ustedes al ver la gráfica ven que están en el régimen áspero, pueden medir cuánto vale el CD o pueden utilizar esta fórmula. Pero ojo, nada más es el régimen áspero. Tienen que checar que estén en ese segmento horizontal de la curva. Ok. Ahora, ya para terminar la clase de hoy, hablemos de cuándo es una superficie lisa. Pero ¿saben qué? Esto mejor lo dejamos para la clase de mañana, ¿verdad? Mañana arrancamos con esto. ¿Cuándo es una superficie lisa? Aquí ya se los dije, ¿verdad? Simplemente es ubicar en qué segmento de la línea están, si en el áspero, si en el no áspero o en el liso. Entonces, Reynolds L les va a decir qué es. Pero hay una manera de numéricamente determinar si están arriba o abajo
de la subcapa viscosa. Pero eso ya lo vemos el día de mañana, ¿verdad? Antes de empezar a hacer el ejemplo. Ya los 5 minutitos que nos quedan, ¿verdad? Antes de despedirme, los quiero aprovechar para explicarles la tarea. Hasta ahorita hemos visto problemas de arrastre y problemas de sustentación, ¿verdad? Entonces, para problemas de arrastre, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es un par de paletas que se unen, a un eje que está rotando a 75 revoluciones por minuto. Y la cosa es revolver algo, revolver un líquido. Pero al revolver un líquido, esta cosa al dar vueltas, ¿verdad? Al dar vueltas, esta es la vista superior, ¿verdad? Es visto desde arriba, ¿verdad? Al dar vueltas, pues esta paleta, ¿verdad? El flujo se va a encontrar con un flujo que va a formar una capa límite y una estela, ¿verdad? Y también al dar vueltas, esta paleta se va a encontrar con un flujo que también va a dar una capa límite y una estela. Pero lo cierto es que tanto esta paleta como esta paleta, ¿verdad? Pues hay cierto arrastre actuando sobre ellos. Ahora bien, esta fuerza de arrastre actúa sobre el centro de cada placa. Entonces, sobre el centro de cada placa actúa esa fuerza de arrastre. Ahora bien, esta fuerza de arrastre con respecto al centro genera un momento, ¿verdad? Genera un momento. Y esta fuerza con respecto al centro también genera un momento. Y la suma de esos momentos me da el momento total. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué significa? Que yo al rotar esto tengo que vencer cierto momento, ¿verdad? Ahora, sucede que si yo voy a producir estas RPM con un motor, ese motor debe de tener cierta potencia. Y la potencia, ya vimos el caso de traslación en clase. El caso de traslación, la potencia es arrastre por velocidad. Pero si estamos hablando del caso de rotación, potencia es igual a momento por velocidad angular. Entonces ya tienen la velocidad angular, claro, la tendré que convertir a radianes por segundo, ¿verdad? Pero el momento es el momento producido por los arrastres. Entonces, si ustedes conocen el momento producido por los arrastres y lo multiplican por la velocidad angular, ya conocen la potencia que debe tener el motor que está produciendo estas 75 revoluciones por minuto. Entonces, este es un problema muy útil, ¿verdad? Porque estamos utilizando la fórmula de potencia, pero para un caso rotacional, en este caso para revolver un fluido. Entonces, el primer problema de tarea es, ustedes como ingenieros, hallar la potencia que requiere el motor que mueve este par de paletas que van a revolver esto, ¿verdad? Entonces tienen que calcular el momento producido por el arrastre de esas dos placas, ¿verdad? Y multiplicarlo por la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces esa es la estrategia para resolver este problema. Obviamente, estos dos cuerpos son placas cuadradas y ya les di las tablas para calcular el coeficiente de arrastre para este tipo de geometrías. Entonces, bueno, ahí está el problema 1. Vamos con el problema 2. El problema 2 es un avión que vuela a 10 kilómetros de altura, vuela allá arriba. Ya vimos cómo calcular la densidad allá arriba, ya les di la fórmula. Ese avión pesa 10,000 kilogramos en masa, pero está volando en una trayectoria circular con un radio de 1 kilómetro, volando a una velocidad tangencial de 250 kilómetros por hora. Y sus alas son perfil NACA 23015 con una envergadura de 30 metros y un área tangencial de 90 metros cuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿qué potencia deben tener los motores de este avión para mantenerla a flote en esa trayectoria circular horizontal a 10 kilómetros de altura? ¿Cuál es la estrategia para resolver este problema? Fíjense bien, aquí se las pongo. Yo estoy volando en círculos, en un círculo horizontal. El radio de curvatura de ese círculo, 1 kilómetro. Estoy volando a una velocidad tangencial v. La potencia de mis motores, como estoy moviéndome traslacionalmente, digamos, en algún punto, ¿verdad?, del espacio, la potencia es arrastre por velocidad. Hay que calcular la potencia
pero hay que calcular el arrastre que ocurre sobre las alas de ese avión, multiplicarlo por su velocidad tangencial y ya tengo la potencia de los motores para que ese avión conserve esa trayectoria circular, ¿verdad? A 10 kilómetros de altura, allá arriba. Ahora, ¿cómo procedo para calcular esta potencia? Fíjense bien, al volar en círculos, el avión tiene que vencer cierto peso, pero también cierta fuerza centrífuga. Entonces, el avión tiene que inclinarse. Cuando los aviones vuelan en círculos, se tienen que inclinar. ¿Por qué? Porque tienen que generar una sustentación que cancele la resultante del peso con la fuerza centrífuga. El peso con la fuerza centrífuga genera una resultante. Y el avión tiene que generar una sustentación que cancele, ¿verdad?, a esa fuerza resultante para que el círculo sea horizontal. Entonces, ¿verdad? Al volar en círculo estamos agregando un ingrediente extra, la fuerza centrífuga. Ahora, la fuerza centrífuga se define como la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura ya se los doy, ¿verdad? Ahora, B sobre R es omega. Omega es B sobre R, entonces también omega también ya se las doy, ¿verdad? Entonces, R ya se las doy, omega ya se las doy. Y la masa, pues es la masa del avión, 10.000 kilogramos. Entonces, ya tienen la fuerza centrífuga. Y si les doy la masa del avión, pues también tienen el peso. Entonces, ustedes calculan la resultante de estos dos, y esa es la magnitud que debe tener la sustentación que debe generar el avión para cancelar esas fuerzas y mantener un vuelo horizontal. Ahora bien, esta sustentación que ustedes van a calcular es debido a la resultante de fuerzas reales. Eso significa que esa sustentación es real, es decir, es ya tomando en cuenta el efecto de los extremos. Entonces, como ustedes ya conocen las dimensiones del ala, ustedes con el AR, ¿verdad?, con la envergadura efectiva, calculan la sustentación del ala infinita. Con esa sustentación del ala infinita, ustedes van a la gráfica del ala, que es un NACA 23015, y de ahí calculan, ustedes con este L infinito calculan el CL infinito, y con el CL infinito calculan el CD infinito. Con el CD infinito, bueno, pues ustedes calculan, ya con el AR, ustedes calculan el arrastre, ¿verdad? Entonces, la sustentación debe de cancelar al efecto de la centrífuga y el peso. Con esa sustentación sacan L infinito, de ahí sacan ustedes CL infinito, del CL infinito van a la gráfica y sacan CD infinito, con el CD infinito sacan, el CD real, y con el CD real sacan el arrastre real. Y una vez que ustedes tengan el arrastre real, pues lo meten aquí y ya calculan la potencia de los motores del avión para mantener esa trayectoria a la velocidad que yo les dije, ¿verdad? Ahora, ojo, estos 10 kilómetros de altura, ¿dónde entran? Entran en la determinación del coeficiente. Recuerden que el coeficiente requiere la densidad a esa altura, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la ayuda para el problema 2. Entonces, esos son por ahora son los dos problemas. Al final de esta semana van a poder hacer el problema de capa límite. Eso todavía no se los explico el viernes. Pero bueno, es para que vayan adelantando. Por ahora pueden hacer el 1 y el 2. Ahora, ya cambié la fecha de entrega de la tarea. La fecha de entrega de la tarea va a ser, les dije que el viernes de la próxima semana, pero no, va a ser hasta el lunes siguiente. Entonces va a ser el lunes 4, 5, 6, 7, 8, creo que es 9 de junio, ¿ah? 10, 11, no es cierto. Es 7 de junio, ¿ah? Me parece que es 7 de junio. Es 7. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, para ese lunes me van a entregar la tarea y el viernes inmediatamente después, ahí sí es el examen, ¿verdad? Entonces el examen es de este viernes en 15, ¿verdad? Pero la tarea se entrega el lunes previo, ¿ok? Nosotros vamos a acabar el curso por ahí del miércoles o jueves de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, tienen tiempo de sobra para hacerlo, pero ya empiecen a hacer la tarea desde ahorita ya con la ayuda que les di. Bueno, voy a subir el apunte a la plataforma ya para terminar la clase de hoy. Estamos sobre la hora, ¿verdad? Entonces, bueno, unidad 4. El apunte 4.6 ya lo había subido.
pero voy a subir el 4.7, que es el 4.7, que es lo de la capa límite ya con, que ya no Maestro, es- Sí, dime. el L infinito lo sacamos del el perfil NACA. Otra vez, ¿cuál fue tu pregunta? El L infinito. El L infinito lo sacas con el AR. Ah, ok. O Sí, sea, la L es la resultante. Y ya con el AR sacas el L infinito. Y con el L infinito, ¿verdad? Sacas el CL infinito. Y ya de ahí vas a tablas. Y de tablas sacas el CD infinito y con el AR sacas el CD finito. Es decir, le tienes que dar las tablas nada más manejan a la infinita. Pero a ti lo que te interesa son los valores reales, ¿verdad? Entonces, tienes que convertir todo a la infinita para ir a las tablas. Ya que una vez que sacas el valor infinito que te interesa, ahora tienes que convertir otra vez a finito, ¿verdad? Esa es la manera de lidiar con eso. Y la tarea ya se la subí aquí. Aquí está la tarea 4, ¿verdad? Ahí están los problemas 1 y 2 por ahora, ¿verdad? Y también la ayuda, también la subí ahí. Entonces ahí échenle un ojo, ¿verdad? Ahí la ayuda, también la subí ahí. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la ayuda. Entonces, bueno, pues ahí échenle un ojo, ¿verdad? Mañana continuamos, ya mañana, ¿verdad? Mañana ya hacemos un ejercicio con las fórmulas que vimos hoy. Entonces, mañana vamos a ver, vamos a darle uso a todas esas fórmulas que hemos visto, ¿verdad? Hay que seguir una metodología muy clara que yo les voy a describir paso a paso. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Detengo grabación.